Aprendimos el primer día que la iglesia no es lo que yo pienso que es, lo que a mí se me ocurre que es de acuerdo a mis expectativas o a mis experiencias en el pasado. La iglesia es lo que Dios dice que es. Es el cuerpo de Cristo, es la que nunca va a ser destruida, es indestructible, es invencible, las puertas del infierno no prevalecen contra ella, y la iglesia es la amada, es la novia, es la futura esposa. Eso somos usted y yo por el hecho de decidir congregarnos. Somos nosotros todo eso. Gracias, hermana. La segunda, Jesús y su iglesia son uno mismo. Saulo, cuando a Saulo, ¿qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero cuando Jesús se presentó, es como si estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Uno mismo con Jesús. Nos enseñó el pastor a obedecer, que hay bendición a través de obedecer y el no dejar de congregarnos. Dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. O sea, sí se acostumbra dejar de congregarse. Entonces, vamos a obedecer y a no perder esto de congregarnos. Y algo tremendo que queremos afirmar de la palabra que recibimos el domingo pasado, afirmar un poquito más un pasaje, un versículo en Efesios. Bueno, primero decirles que el Señor nos dijo que la presencia de Dios se manifiesta en su iglesia. Ahí es donde a Él le place manifestarse. Donde 2 o 3 están congregados, Dios está sin lugar en medio de ellos. Y aquí ahorita somos más de 2 o 3, quiere decir que Dios, aunque no lo vemos, aquí está en medio de nosotros, aquí en medio de nosotros. Y Efesios 3:10, yo quiero leerles el pasaje como está en la versión Reina Valera. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice otra versión, de esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Aquí le va otra versión. Esto es así, para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. ¿Qué quiere decir este pasaje, este versículo? Las autoridades en los cielos, las potestades en los cielos, los principados. No está hablando aquí de los principados y las potestades malignas. Cuando dice que en los cielos, está hablando del mundo espiritual celestial, o sea, de los ángeles, de los rangos que hay en el cielo. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos ellos conforman una jerarquía celestial, una jerarquía angelical. Pero la sabiduría de Dios que se muestra, que es de muchas maneras y se muestra de muchas maneras, Dios no se las enseña directamente a los ángeles. No se sienta y les explica a ellos cómo es su sabiduría, que se muestra de muchas maneras, sino que los ángeles tienen que estar atentos a lo que Dios hace con la iglesia. Eso dice ese pasaje. De acuerdo a lo que Dios hace con la iglesia, lo que la iglesia deja que Dios haga con ellos, la manera en que Dios se manifiesta, su sabiduría de muchas formas, su amor de muchas formas. Los ángeles allá están. ¡Así es Dios! Los ángeles aprenden de lo que Dios hace con nosotros como iglesia. Así que si luego andaba por ahí pidiéndole a los ángeles y orándole a los ángeles, es para que usted sepa que los ángeles están
para que sean ministros, para ser ayudantes de usted, y que los ángeles en los cielos, Miguel, Gabriel y todos los del ejército de ángeles que hay allá, aprenden de la personalidad de Dios a través de nosotros como iglesia. Así es que la próxima vez que nosotros cantemos y adoremos, tengamos presente estos, que no somos cualquiera, que somos iglesia. Y por ahí anda rodando un hashtag en Facebook que dice hashtag somos iglesia. Búsquelo, porque el Señor nos está llamando a darnos identidad como iglesia, no como hijos de Dios, porque esa ya la tenemos, nada más que como hijos de Dios a veces la tenemos de manera individual. Ahora el Señor nos está hablando en conjunto. Y con esto le dejo el paso a la hermana Meta. Gracias, y recibimos lo que el Señor tiene para nosotros a través de ti. Amén, amén. Gracias, pastores, gracias, iglesia. Gracias, pastor, porque comparte el púlpito con nosotros, porque el Señor así se lo ha indicado, ¿verdad? Y nosotros damos gracias a Dios por el privilegio de compartir a su iglesia. Ay, hermano, estoy así temblando desde hace rato. Así que, mire, ya pusieron aquí Yo le quiero hoy compartir un poquito más de lo que es ser iglesia. Y he llamado a esta predicación, la he llamado No hay llamado sin iglesia. No hay llamado sin iglesia. En la iglesia recibes el llamado, recibes el carácter y recibes el ser enviado. ¿Y qué es todo esto? Para los que jamás habían escuchado estas palabras, porque pueden ser nuevas para algunos de ustedes completamente, para otros pueden ser muy conocidas, pero esto es gran parte de lo que la pastora nos acaba de decir, ¿verdad? De lo que es ser iglesia. Y yo, la palabra que el Señor me entregó a mí tiene que ver con el llamado, cuando el Señor nos llama. No me refiero a que nos llame a todos a ser iglesia, sino específicamente, en particular, el día de hoy, el Señor, la palabra que nos ha entregado tiene que ver con el llamado a las personas a ser sus pastores, a ser pastores de la iglesia, a ser ministros de la iglesia, a ser siervos del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Como quiénes? Bueno, pues déjeme le doy algunos ejemplos. Yo lo que le quiero decir que esto, que tiene que ver el llamado con la iglesia, o sea, la oportunidad que te da la iglesia de tener un potencial a ser llamado, eso es lo que la iglesia, esa es la oportunidad que la iglesia te lo da. Lo puedes hacer por tu causa, por tus propias ideas. Puedes ir pues no sé, yo una vez iba de viaje por el camino, iba en un tren o iba en el camión y el Señor me llamó y me dijo, te quiero para mí, y yo le dije, sí, pero el Señor no lo hace sin una iglesia, ¿verdad? El Señor no hace autollamados, el Señor el autollamado tiene que ver con un acto de rebeldía, ¿verdad? El Señor lo hace dentro de la iglesia y lo hace para la iglesia, pues lo que nos acaba de decir la pastora, ¿verdad? Si la iglesia es de Cristo, y recuerda el domingo que la pastora predicó, que nos decía que así como el Señor nos abraza y nos ama y dice, mía eres, eso es lo que la iglesia entrega, lo que el Cristo entrega a la iglesia, y entonces la iglesia está habilitada para entregar eso. Por eso, a sus llamados también
Por eso le digo que el llamado tiene que ver con la iglesia. El llamado está, no hay llamado sin iglesia. Y mire, el Señor llama y es la iglesia la que envía. Yo le quiero platicar unos pequeños ejemplos, que son grandes ejemplos, los quiero platicar para ir entendiendo esto. Y haga de cuenta que llegamos a la hora de la comida al restaurante y traemos mucha hambre, porque tenemos hambre, ¿tienen hambre ahorita? Tenemos hambre de Cristo, ¿verdad? Y haga de cuenta que llegamos a la hora de la comida y lo primero que nos ponen al centro de la mesa, ¿qué son? Los totopos. O el pan o los totopos con salsa. Bueno, antes de entrar en el plato fuerte, vamos a comernos unos totopos. ¿Les gustaría? Bueno, vamos a comernos unos cuantos totopos para ir saboreando lo que viene. Y le voy a explicar con este ejemplo, le quiero compartir algunos ejemplos a los cuales el Señor llamó. ¿A quiénes el Señor llamó a través de la historia de la Biblia? Uno de ellos fue Samuel. A Samuel fue llamado. Fíjense que dice la historia en primero de Samuel que Ana estaba ahí en el templo, oraba y oraba apasionadamente, ¿verdad? Porque ¿qué quería Ana? Un hijo quería Ana. Hoy que estaban aquí las banderistas y nos estaban ministrando y estaban debajo del talid, yo estaba sentada y yo nada más veía la boca de Karen, ¿verdad? Que estaban orando, lo que estaban haciendo ahí, estaban ministrando a la iglesia, así es. Estaban pidiendo la presencia del Espíritu Santo, ¿eso estaban haciendo? ¿Sí? Ok, y yo veía la boca así, nada más por donde yo estaba sentada, solamente veía la boca de Karen así que hablaba. Ella estaba ministrando, estaba pidiendo la presencia, y me acordé de esta imagen. El profeta Elí estaba sentado en el templo, dice que por ahí al lado de un muro del templo, de una columna, y veía solo la boca de Ana, y Ana estaba duro y dale. Y Elí se para y le dice: ¿estás borracha? Y le dice Ana: no, estoy derramada ante la presencia del Señor porque estoy pidiendo un hijo. Y el Señor le concede un hijo, y ese hijo es Samuel. Y Samuel es una bella historia porque dice la palabra de Dios que Samuel en el capítulo 3, versículo 3, dice que Samuel dormía en el templo y está donde estaba el arca de Dios. Imagínense aquello. ¡Wow! Qué deseable, ¿no? Qué bonito. Ahí Samuel, Ana le dijo al Señor que si le concedía un hijo, lo iba a dedicar al servicio del Señor. Ahí se entrega el llamado. Se lo entrega en el vientre, aunque no estaba en el vientre, se lo entrega. Y entonces Samuel se dedica al servicio del Señor. Y dice también en el versículo 15 del capítulo 3, dice: y Samuel estaba acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Samuel dormía en el templo y luego da cuenta que ya amanecía, se levantaba Samuel y abría las puertas de la casa de Jehová. ¿A quién le ha tocado abrir aquí el portón? Bueno, además del pastor, hermanos, alguien levante la mano, por favor. Bueno, la próxima vez que abran el portón, acuérdense de Samuel. Así Samuel abría las puertas del templo y decía: ahora sí, pásenle. Esa era la actividad de Samuel. ¿Era un llamado? Sí, estaba llamado y estaba al servicio de la iglesia. Usted me dirá: bueno, en aquel tiempo no estaba creada la iglesia, y bueno, si usted es muy así, ¿verdad?, con lo que dice la Biblia, bueno, estaba al servicio del templo, de la casa de Dios. Y dice el versículo 20 del capítulo 3, dice: todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Eran tiempos de profetas, ¿verdad? Estamos en esos tiempos de profetas. Pero no era un asunto de ese templo, no era un asunto de esa casa, no era un asunto de Ana con Samuel, no era un asunto del profeta Elí, era un asunto de todo Israel sabía
que Samuel era fiel profeta del Señor. ¿Otro totopo? Otro totopo. Bueno, y a Samuel crece y es quien unge al rey. Antes de David, unge a Saúl. Le toca ungir al rey David también. Es ese Samuel del que Ana oró, lo pidió, lo entregó, le hizo el llamado, fue desde el vientre, se acuesta al lado del arca de Jehová, abre el templo. Ese mismo Samuel es al que Dios usa para ungir al rey Saúl y para ungir al rey David. Y bueno, ¿y quién es Saúl? Es el primer rey de Israel. Israel quería un rey y nombran y le dicen a Samuel, ayúdanos a elegir un rey, unge al rey Saúl y nombran a este rey. Y solo quiero leer un versículo que habla de la historia de Saúl cuando es ungido. Dice el versículo 9 de primera de Samuel 10, dice, en cuanto Samuel lo unge, y luego dice, en cuanto Saúl se dio la vuelta, despidiéndose de Samuel, Dios le cambió el corazón. Ok, es otro llamado. Al Señor lo llama a Saúl por medio del profeta Samuel. Samuel lo unge, lo nombra rey y dice, y en cuanto se dio la vuelta, y en otra versión dice, Dios le mudó el corazón. Como cuando uno hace una mudanza, como lo que dijo la pastora hace un momento, la nueva identidad. En cuanto Samuel lo unge, la nueva identidad es entregada y se voltea y ahí va un nuevo rey con un nuevo corazón. Y luego Samuel unge también al rey David. ¿Otro totopo? Timoteo. Timoteo, se ha usado hasta el nombre de Timoteo para describir a los aprendices, ¿verdad? Es mi Timoteo. Timoteo fue el aprendiz de Pablo, de cierta forma vio todo lo que Pablo hacía y vio lo que le ayudó a Pablo a extender el evangelio. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Y dice, solo voy a leer un versículo, que cuando Pablo le da una instrucción precisa a Timoteo, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tampoco Timoteo fue un improvisado. Pablo le estaba diciendo, te encargo que en cuanto a las profecías que se hicieron, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas con buena milicia. Le estaba dando el envío Pablo a Timoteo, pero le estaba diciendo, eres un llamado. No te estoy diciendo que eres un improvisado, eres un llamado. Entonces le estaba hablando al llamado, que fuera fiel al llamado y que no se apartara de él. Y miren, este Timoteo fue testigo muchas veces de lo que Pablo hacía y la vida de Pablo no fue fácil. La vida de Pablo definitivamente no fue fácil, pero ahí estaba viendo Timoteo y deseando lo que él hacía, lo que el llamado hacía, porque hay un llamado dentro de él que ardía como un fuego en su corazón. Hermanos, el llamado es un fuego en el corazón que arde y que es independiente a las circunstancias, porque en muchos casos, y yo no sé si en todos, pero se entrega desde el vientre de la madre. Y muchas madres entregan a sus llamados desde su vientre, ¿o sí o no, pastora? Muchas madres entregan a sus llamados. Entonces el llamado es el llamado, es indivisible, es inviolable. Así es el llamado, y a lo mejor tú estás llamado y no ejerces el llamado, pero el llamado es el llamado. Siempre. ¿Es qué? Siempre vas a sentir el llamado, es algo que no te deja, porque ese es el llamado de Dios. Y por eso Jeremías dijo, en Jeremías 1, dice,
Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el llamado de Dios a Jeremías. Y le dice en Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano. Habla Jeremías del mismo, dice, extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ese es el llamado. Y como ya no estamos para totop, venga el plato fuerte. Hay quienes se llenan con totopos, ¿verdad? Que dicen, no, ya no me traigan nada, gracias. Un vasito de agua de la casa, como decía una amiga, para no gastar. Saulo, ahí tiene a Saulo. Dice que Saulo pasó, dice la escritura, que Saulo pasó de respirar muerte a traer vida. Y así, hermano, llegó hasta Roma. ¿Cómo sería respirar muerte? A ver, hágale, ¿cómo sería? Ese era el Pablo respirando muerte. Y dice Pablo, se describe a sí mismo, Pablo se describe en 1 Timoteo 1:12, dice, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso decía Pablo. Porque al llamado Jesús lo rescata. La gracia es mayor que el propio proyecto del hombre. La gracia de nuestro Señor Jesús es mayor y más abundante. Y habla Pablo de la fe, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Saulo fue un llamado, un recogido, un adoptado y un enviado por la iglesia. Por eso Pablo podía decir, la gracia del Señor Jesús y el amor fue más abundante que lo que yo estaba haciendo, que el injuriador, que el blasfemo, que el romano, que el perseguidor, que el soldado. La gracia fue mayor. Y aquí empieza la historia. Ahora sí, abra su Biblia en Hechos capítulo 7. Y vamos a hacer un recorrido por la vida de Pablo. Esté con su Biblia abierta porque vamos a seguir a Pablo y a la iglesia con Pablo, porque para eso estamos aquí, para conocer a la iglesia. Y dice el versículo en el capítulo 7 del libro de Hechos, porque les recomiendo que lea todo el libro de Hechos y lo vuelva a leer y lo vuelva a leer. Yo no sé cuántas veces lo he leído y es el Señor nos abraza y nos enseña cosas nuevas. Dice porque ahí, oiga hermano, porque ahí está la iglesia, ahí es donde fue concebida la iglesia, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Dice el versículo número 58 del capítulo 7, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí empezamos a conocer a Saulo. Ahí de quién estaban hablando, de quién apedrearon, estaban apedreando un discípulo de Jesús que era Esteban, y en ese momento aparece Saulo, dice, y ahí estaba Saulo, y dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, porque era un perseguidor de los discípulos. Acuérdense que estábamos viviendo en ese tiempo persecución. Y luego se va al capítulo 8, en el versículo 3, y usted va a leer lo que hacía Saulo. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era el mismísimo Saulo. Pero el Señor tenía una
un plan para él. Váyase al capítulo 9 y vamos a empezar a leer el capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dijo al sumo sacerdote: dame cartas, dame, ¿cómo se dice eso cuando puedes entrar a una casa y ahora cómo le dicen? Dame una orden de cateo, dame permisos, porque voy a ir a Damasco, a fin de que si hallo algunos hombres o mujeres de ese tal camino, porque así le decían a los seguidores de Jesús, a lo que estaba haciendo Jesús, los trajo a Jerusalén para traerlos presos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Señor. Y le dijo, Saulo era un conocedor del Señor. Saulo se describe a sí mismo fariseo de pura cepa, ¿verdad? Saulo era un conocedor de las Escrituras, era un conocedor del Dios Altísimo, era un conocedor de la ley. Eso era Saulo. Saulo no era por ahí una persona común que no supiera del Señor. Todo lo contrario, sabía. Y entonces voltea y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: pues sí, soy tu Señor, pero no soy el que estás invocando, soy Jesús. Lo que nos acaba de decir la pastora, ¿verdad? Soy Jesús a quien tú persigues. Si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, así que deja de hacer eso. Y Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí termina el Saulo anterior. Y entra en la ciudad. Y dice en el versículo 9, en el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pero había entonces un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Muchos hemos visto a Ananías, o en la historia se nos presenta a Ananías como el que se sacó la rifa del tigre, ¿verdad? Porque es al que le toca ir con Pablo, ¿verdad? Y dice: ay, Señor. Pero hoy no vamos a ver a Ananías así. Porque aunque sí le tocó hacer la parte más difícil, hoy yo quiero que usted vea a Ananías como la representación de la iglesia. Es Ananías la representación de la iglesia, porque Jesús echa mano de su iglesia. ¿A quién más va a usar el Señor para los llamados? A su iglesia. Por eso le digo que no hay llamados sin iglesia. Y entonces Ananías va y se acerca a Pablo y le dice, y el Señor le dijo a Ananías: levántate. Le da una instrucción precisa a Ananías, a su iglesia, y le dice: levántate, iglesia, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ya te vio, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces es la iglesia quien va, cura las heridas, cuida, conforta, porque la iglesia ya había sido abrazada por Cristo, ya había sido preparada por Cristo, ya le había sido entregado el amor de Cristo. Entonces ahora le toca a Ananías entregar lo que él había recibido, y va y lo cuida y lo conforta
y lo habilita. ¿Y qué le hace? Y lo unge, y lo bautiza, y lo envía. No hubo autollamado. Pablo necesitaba todo, el gran Pablo necesitaba todo eso. Pues hermano, sí, Pablo necesitaba a una iglesia que lo amara, que lo ungiera, que le cuidara las heridas. Porque aunque Pablo había estado contra la iglesia por muchos años, dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Y mire, hace unos días, unas semanas, mi esposo y yo estábamos viendo una película precisamente de Pablo, y que es un capítulo de la vida de Pablo, y veíamos esa historia, y ya terminó la película, y después, más tarde, estaban unos videos ahí en la casa, estaba en YouTube, siguió corriendo hacia un video, y estaba Christine de Clairo cantando. Y ponme música de Christine de Clairo para cantar. Es mi oportunidad para ejemplificar. Estaba Christine de Clairo cantando así, y dice mi esposo, dice, fíjate, acabamos de ver una película de casi 2000 años. Pablo fue contemporáneo de Jesús, y ahora estamos viendo a Christine de Clairo cantar hoy. Eso significa que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Que lo que Pablo perseguía no era una secta, ni era un movimiento, ¿verdad? Lo que Pablo perseguía era la iglesia. Y la iglesia es indivisible, es insuperable. La iglesia es de Cristo. Contra la iglesia no se puede hacer nada. Por eso, si usted está aquí sentado hoy, está en el lugar correcto. Por eso mis hermanos dicen, yo volví a la iglesia, yo vuelvo a casa, porque contra la iglesia no prevalecerá el infierno, porque la iglesia está cuidada por el Señor, porque la iglesia está siendo usada para mandar a sus llamados, porque usted está seguro, porque usted no va a sufrir hambre, ni muerte, ni escasez si usted es iglesia, porque para eso está hecha la iglesia, para ser indivisible, para ser insuperable, para ser alcanzable para otros y para enviar a sus llamados. Por eso usted debe prepararse y crecer, y si ya fue sanado y si ya fue curado, pues ya lo fue. Lo que sigue es sanar, cuidar, curar, enviar, enseñar. Eso es lo que sigue para la iglesia. Eso es lo que Ananías hizo por Pablo. Lo sanó, lo curó, lo cuidó, lo lavó y lo bautizó. No dice ahí que Ananías lo hizo, pero dice inmediato fue bautizado. Y entonces, de ahí, la nueva identidad de Pablo. ¿Dónde se la dieron? En la iglesia. La nueva identidad por el cual conocemos hoy el evangelio, tú y yo. Bueno, él sacó el evangelio de Israel y se lo llevó hasta Roma. Fue la iglesia. Pero el Señor Jesús dijo, ya tengo a Simón Pedro, a Andrés, a Felipe, a Natanael, al otro. Ahora necesito un Pablo, necesito un romano de nacimiento, un hebreo. Pablo, para dato cultural, histórico, Pablo era de la tribu de Benjamín, por eso le digo que era un israelita, conocía al Señor. Era hebreo de nacimiento, de la tribu de Benjamín, y decía él, y soy romano por ciudadanía, porque había recibido la ciudadanía por el sitio geográfico donde vivía, en Tarso, se les daba la ciudadanía romana. Por eso era romano, por eso decía Pablo, soy romano. Y gracias a que este enviado se defendió una y otra vez diciendo, a mí no me puedes hacer eso porque soy romano, se lo llevan hasta Roma para ser juzgado. ¿Se acuerdan? Él dice,
soy romano, tú no me puedes juzgar, soy romano, exigió sus derechos. Jesús necesitaba uno así, un romano seguro, arrebatado. Ese es el que Jesús necesitaba. Pero no necesitaba un héroe, necesitaba una iglesia que lo hiciera, que lo protegiera y que lo cuidara. El Señor es el que llama, el Señor es el que unge, habilita. Y mire, yo por eso le digo que los autollamados son resultado, no son resultado de un llamado de Dios, pueden ser un resultado de rebeldía. A nuestros pastores los ordenaron los pastores cisneros, los ungió una iglesia, ¿verdad? Y los envió, y los envió a nosotros, a nuestra iglesia. Ellos no dijeron un día, tengo una idea, quiero ser pastor, hay algo que me gusta mucho, la Biblia, la enseñanza, quiero ser pastor y bla, 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 y vamos a hacer una iglesia. No. Y ellos, nosotros somos testigos de que ellos, su enfoque está en Jesús. Porque puede haber muchas personas a los que no les gusta esta iglesia. Puede haber muchos momentos a los que a los miembros de la iglesia no les gusten nuestros pastores. Pero el foco de nuestros pastores es el que los llamó. No son los gustos personales, sino es el que los llamó. Porque los llamó a crear la iglesia. Porque la iglesia no prevalecerán las puertas del infierno contra ella. A eso los llamó. Entonces por eso le digo que el autollamado no es posible. Es el Señor el que llama y la iglesia es la que habilita y la que unge. Y entonces a Saulo le dijeron, bienvenido a casa. Mire, esto estaba escrito antes de lo que sucedió hoy, del testimonio, de lo que vimos hoy. Aquí dice, bienvenido a casa. Porque el Señor es lo que nos quiere decir hoy y nos lo va a decir en el testimonio de otros y nos lo va a decir con la palabra. El Señor y la iglesia le dijo a Pablo, bienvenido a casa. Ahí mismo, en el capítulo 9, versículo 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo Saulo con la iglesia. ¿Ok? Y en el versículo 25, ahí mismo, capítulo 9, versículo 25, bueno, le voy a leer desde el 23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas, Saulo se convirtió de un perseguidor de los judíos a un traidor, de los cristianos a un traidor, obviamente, ¿verdad? Se cambió de bando, se cambió de los malos, digamos, hacia ser discípulo. Obviamente lo estaban persiguiendo, lo consideraban un traidor. Dice, estaba leyendo, en el 24, dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Estaban en una ciudad amurallada con puertas y estaban vigiladas las puertas por si salía Saulo para matarle. Entonces, capítulo 25, véase iglesia ahí. Los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermano, la iglesia te va a cuidar. La iglesia no va a resolver tu asunto personal, ese que tú tienes que resolver entre el Señor y tú. Eso lo tienes que hacer. Pero la iglesia te va a cuidar para que lo puedas hacer. Y yo no sé si a usted la iglesia lo bajó en una canasta por el muro para que ya no lo persiguieran sus enemigos. ¿Sí, vale? A mí también. Mi iglesia me puso en una canasta y me bajó por el muro y me cuidó. Y mi iglesia estuvo ahí orando por mí. Y me cuidó hasta que me restauró, hasta que
hasta que nací de nuevo a una nueva identidad. Y eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Decían, tú agárrale de acá, tú agárrale de acá. Eran a los que él perseguía. Ellos le habían tenido miedo a él, pero ahora eran su iglesia. Ya no eran los perseguidos, ahora éramos todos iglesia. Entonces lo ponen en una canasta, lo bajan de noche, lo cuidan, ya estaba curado, sanado de heridas, restaurado, lo ponen en una canasta, lo bajan por el muro y dicen, de ahí para el Real Pablo, nos vemos luego, Pablo, sigue, dale. Eso es lo que la iglesia hace por ti. Yo me acuerdo cuando yo pasé por el proceso de sanidad, ella no se acuerda, pero yo le tuve que recordar, ¿verdad? Que la pastora Lolis estuvo ahí en mi proceso de sanidad. Imagínense cómo estaría. Orando de rodillas la pastora. Entonces, los que vinieron al proceso de sanidad son parte de la iglesia de Houston, pero no son parte de esta iglesia, ¿verdad? La que estuvo ahí, que fue parte de esa iglesia, fue mi pastora Lolis. Y hasta el día de hoy ella me enseña a orar, a leer las escrituras, a no desmayar. Pero ella estuvo ahí sanándome las heridas, ni me conocía, ¿verdad que no? Sabía quién era, pero no me conocía. Y me cuidó y me protegió y oró por mí. Y a lo mejor le dijeron, oye, va a venir la hermana de la pastora, y a lo mejor como Ananías dijo, ¿por qué yo? Así le hizo Ananías, hoy, ¿por qué yo? Así cuando hay procesos de sanidad, así de que le toca, ay, esto sí está bueno, te toca, pásame de mí esta copa. Pero así es la iglesia. Y luego la hermana Rosaura, cada que me veía me decía, estás hermosa. Y yo decía, sí, estoy toda chancluda. Ni me peinaba, así como me iba, súper me venía a la iglesia. Pero ella me veía hermosa. Y hasta el día de hoy, ¿verdad, hermana Rosaura? Ella te abraza y te dice que estás bien bonita. Porque así te ve. Porque te ve con los ojos que Cristo la sanó a ella, porque a ella Cristo también ya la puso en una canasta y alguien la bajó por el muro, ¿verdad? Y le dijo, órale Rosaura, abrazar a otros. Y entonces está lista para abrazar a otros. Eso es la iglesia. Y así tú tendrás, voltea a ver a tu Ananías, el que estuvo en tu proceso de sanidad, el que te rescató, el que te curó las heridas, el que te dice échale ganas, el que te dio 100 pesos cuando no tenías ni para irte en el camión, el taxi, ni para comer ese día. Esa es la iglesia. Esa es la comunidad de creyentes. La iglesia es lo más preciado de Cristo. Y el Señor necesitaba a una iglesia, a un llamado y a una iglesia para entregar una nueva identidad. Dice en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, capítulo 13, versículo 3 dice, ministrando, voy a empezar en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo era parte de la iglesia. Saulo no era un apóstol individual, era parte de la iglesia. Y aquí dice, aquí la participación preciosa del Espíritu Santo, fíjese lo que dice, ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a estos. Dice, y la iglesia les impuso las manos y los despidieron. La iglesia y el Espíritu Santo. Ahí en la iglesia. La iglesia haciendo match, haciendo mancuerna, haciendo dupla con el Espíritu Santo para enviar
al ungido de Jehová. Y dice en el 14:19, ya un Pablo nuevo con una nueva identidad. Fíjense esta historia tan corta y tan llena de verdad. Dice el versículo 20, 14:20 dice, pero rodeándole los discípulos, voy a empezar en el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ya un Pablo con una nueva identidad, predicando, lo apedrean, lo arrastran, aquel que era perseguidor y el mero, ¿verdad? Arrastrado, perseguido, apedreado, dice, ahí va apedreado lleno de polvo, lo arrastran, lo sacan, órale para afuera, no te queremos aquí, Pablo. Y dice, pero rodeándole los discípulos, me imagino que pues cayó ahí, los discípulos le hicieron bolita y tráiganle agua y a ver, levántenlo, ayúdenlo. Dice, se levantó, dijo, estoy bien, y se regresó a la ciudad. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice. Ese es el Pablo con la nueva identidad. ¿Quién lo preparó? La iglesia. ¿Quién le enseñó a sagúdete, levántate y órale para adentro? Porque aquí no se acabó con esta arrastradita. No se acabó. Faltan muchas y muy buenas. Entonces Pablo lo arrastran, lo ven ahí, se sacude, se regresa a la ciudad. Y al otro día, otra vez sale. Esa es la nueva identidad. Y más, y dice, y en el capítulo 15, versículo 3 de Hechos, capítulo 15, versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión a los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. La iglesia los recibía. Y si seguimos leyendo el libro de Hechos, por eso le digo, lea el libro de Hechos, sígalo leyendo y lea, va a encontrar a Barsabás, a Silas, a Lidia dándole de comer, a Timoteo ayudándole, va a encontrar a Aquila y a Priscila abriendo un hogar, a Héctor y Betty, a Rosaura y a Daniel, a Silvia y Oscar, ¿a quién más? Así, Aquilas y Priscilas, a Lolis y el pastor Humberto, abriendo hogares, abriendo iglesia. Eso es todo lo que dice el libro de los Hechos. Iglesia, 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 abriendo iglesia, más y más iglesia. Por eso le digo que no hay llamado sin iglesia. En la iglesia hay gobierno. Y en el gobierno es donde están los llamados. Y en el gobierno se envía y se llama. Y para terminar le quiero dejar una gran promesa que el Señor le hace a Pablo. Vaya al capítulo 18, al versículo 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, en versículo 9 y 10, perdón. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es la gran promesa de Dios para el llamado. ¿Cuál es la promesa de Dios para sus llamados? La iglesia. La iglesia. Esa es la promesa de Dios para sus llamados. Le dice, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo mismo que le dijo a Jeremías, ¿se acuerdan? Yo te respaldo, tú no temas, ve,
haz lo que tienes que hacer, porque mi iglesia va a ser eso que vimos en la película 2000 años atrás y 2000 años por delante. Eso va a ser mi iglesia. Por eso le dice, no temas, adentro de la iglesia estás bien. Yo me encargo que a donde vayas la iglesia te cuide, la iglesia te respalde. Yo me encargo de lo que viene, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque la iglesia es indivisible, porque la iglesia no va a terminar, porque la iglesia es de Cristo. Por eso le dijo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque la iglesia es mía. Y hoy esa es una realidad para sus llamados. Al día de hoy es la misma promesa para sus llamados. Y ese es el trabajo de la iglesia con sus llamados. Amén. Quiero dejar este tiempo a nuestro pastor.